El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La historia de los grandes asaltos es una travesía fascinante a través de las páginas más asombrosas de la mente criminal, donde la astucia, la audacia y la osadía se entrelazan ineludiblemente para desafiar a las instituciones más protegidas del mundo entero. La noche caía pesadamente sobre los desolados campos de la campiña inglesa en el cálido mes de agosto del año 1963. La niebla comenzaba a elevarse lentamente desde la tierra húmeda, creando un espeso manto grisáceo que ocultaba cualquier rastro de vida en kilómetros a la redonda. En ese aislamiento absoluto, un grupo de hombres aguardaba en profundo silencio, con el corazón latiendo apresuradamente bajo sus gruesos abrigos oscuros. Bruce Reynolds, el arquitecto de aquel plan verdaderamente inaudito, escrutaba la lejanía mientras los minutos se arrastraban con la pesadez del plomo derritido. El gran objetivo no era otro que el majestuoso tren postal que recorría la solitaria ruta nocturna desde las tierras altas de Escocia hasta el corazón palpitante de la inmensa Londres. Los pesados vagones de aquel tren blindado no transportaban pasajeros adormecidos, sino una fortuna absolutamente incalculable en fajos de billetes muy gastados, dinero viejo que estaba destinado irremediablemente a ser retirado de la circulación financiera y que carecía de registros exactos. El plan de la banda brillaba inmensamente por su sencillez sumamente engañosa. Los asaltantes alteraron las señales luminosas de la vía principal, colocando un simple pero efectivo guante de cuero negro sobre la luz verde y encendiendo a su lado una brillante luz roja conectada de forma manual a unas baterías rudimentarias. La gigantesca y pesada locomotora, obedeciendo ciegamente esta falsa advertencia de peligro inminente, rechinó fuertemente contra los rieles de metal soltando inmensas chispas anaranjadas hasta detenerse por completo, en medio de la espeluznante soledad del paisaje agrícola. Los veloces asaltantes surgieron de las sombras como lobos hambrientos en la noche, dominando a la sorprendida tripulación con una rapidez espasmódica. Obligaron violentamente al aterrorizado maquinista a avanzar unos cuantos metros hacia adelante hasta alcanzar un puente solitario donde sus amplios vehículos de escape aguardaban silenciosos bajo el espeso follaje de los árboles, formando una perfecta y sincronizada fila humana. Vaciaron los vagones postales cargando decenas de sacas repletas de millones de libras esterlinas. Huyeron rápidamente hacia una vieja granja abandonada que había sido comprada meticulosamente para la ocasión. Allí, embriagados por el dulce aroma del triunfo absoluto, bebieron licores muy costosos y se burlaron del destino jugando largas partidas de juegos de mesa utilizando los fajos de billetes verdaderos que acababan de sustraer. Pero la soberbia y la euforia nublaron por completo su juicio y olvidaron borrar sus huellas dactilares de un simple tablero de juego de cartón, un imperdonable error infantil que desató la búsqueda más implacable del Imperio Británico y que llevó a muchos de los miembros de la banda a podrirse en prisiones oscuras, mientras otros pocos lograban huir fugazmente hacia las lejanas selvas tropicales evadiendo a la justicia por varias décadas pero mirando siempre sobre sus hombros con miedo. Esta misma osadía no conoce de fronteras geográficas y pronto encontró un nuevo y soleado escenario bajo el brillante cielo azul de la hermosa costa francesa. En el cálido verano del año 1976, la deslumbrante ciudad de Niza se preparaba para descansar placenteramente durante un largo fin de semana festivo, ignorando por completo que bajo sus bulliciosas calles adoquinadas se gestaba una magistral obra de arte del robo subterráneo mundial. Albert Spaghiari, un misterioso hombre de maneras sumamente refinadas y con un historial envuelto en oscuros conflictos militares extranjeros, fijó su ambiciosa mirada en una inmensa bóveda bancaria que parecía totalmente indestructible desde la superficie asfaltada. Durante extensas y agotadoras semanas, su variopinto equipo de excavadores profesionales cavó pacientemente desde las malolientes alcantarillas de la ciudad hasta lograr alcanzar el grueso muro de contención de la inmensa caja fuerte subterránea. Las herramientas manuales golpeaban la tierra húmeda y el cemento en la más absoluta penumbra de los túneles, rodeados permanentemente de asquerosas aguas residuales y repugnantes plagas urbanas, un sacrificio enorme que consideraban insignificante comparado con la brillante recompensa dorada que les aguardaba pacientemente en el final de aquel oscuro túnel interminable. Cuando los tenaces ladrones finalmente lograron perforar el sólido suelo de la bóveda durante los tranquilos días festivos, emergieron a un auténtico paraíso terrenal rebosante de riquezas incalculables. Rodeados de una quietud sepulcral, pasaron interminables horas abriendo metódicamente centenares de pequeñas cajas de seguridad privadas, extrayendo de ellas joyas resplandecientes,
Pesados lingotes de oro macizo y abultados fajos de dinero en efectivo que pertenecían a las familias más opulentas de toda Europa Central. Para celebrar la gran victoria inminente, se sentaron a cenar finos quesos madurados y bebieron vinos exquisitos de altísimo precio dentro de aquel recinto inexpugnable, riendo a carcajadas en las profundidades de la tierra como si fuesen auténticos dioses del inframundo invencibles. Instantes antes de abandonar apresuradamente el lugar retornando por el mismo agujero lodoso que habían creado, el extravagante Spaghiari sintió la necesidad imperiosa de dejar una firma a su magnífica proeza criminal. Sobre el frío muro metálico de la bóveda violentada escribió con un trozo de tiza blanca una poética frase que la prensa mundial repetiría luego hasta el cansancio, declarando categóricamente que la asombrosa hazaña se había logrado con rotundo éxito sin el uso de armas, totalmente sin odio y absolutamente sin violencia alguna. La desconcertada policía encontró el desastre varios días después, sintiéndose profundamente humillada por la extrema elegancia poética del delito perpetrado. Aunque el cerebro del robo finalmente fue atrapado por las autoridades tras extensas y arduas investigaciones policiales cruzadas, la historia particular de Spaghiari alcanzó tintes legendarios inigualables en todo el mundo cuando, en pleno interrogatorio judicial frente a un aburrido juez de instrucción, de manera sorpresiva y supremamente ágil, abrió la gran ventana del edificio gubernamental y saltó valientemente al vacío. Cayó pesadamente pero totalmente ileso sobre el techo de un vehículo particular que se encontraba estacionado en la avenida principal y escapó corriendo hasta subirse a una veloz motocicleta que rugía en la calle, aguardando impaciente su llegada. Desvaneciéndose para siempre en las enormes sombras de la clandestinidad más absoluta y sin dejar jamás en toda su vida un solo rastro certero de su paradero definitivo ni del oscuro paradero de aquel botín extraordinario que pasó a engrosar las historias más fascinantes de los buscadores de tesoros ocultos, alimentando para siempre el mito del ladrón de guante blanco. La inagotable sed de riquezas imposibles continuó su marcha implacable hacia el helado norte del continente europeo, aterrizando sigilosamente en la cosmopolita y muy elegante ciudad de Amberes en el alba brumosa del año 2003. Conocida mundialmente a través de los siglos como la indiscutible meca del comercio global de los diamantes, la ciudad belga albergaba en su corazón un gigantesco centro de transacciones que presumía orgullosamente de tener la seguridad tecnológica más avanzada e impenetrable de todo el planeta. Sofisticados sensores térmicos de calor humano, potentes detectores de movimiento milimétrico, complejas cerraduras blindadas con combinaciones infinitamente variables y gigantescas puertas de acero macizo, que pesaban incalculables toneladas, custodiaban noche y día los diamantes más puros, perfectos y valiosos de toda la humanidad. Sin embargo, el astuto y encantador ciudadano italiano Leonardo Notarbartolo se propuso firmemente demostrar ante los perplejos ojos del mundo entero que absolutamente ninguna fortaleza construida por el vulnerable ser humano puede considerarse verdaderamente inexpugnable frente a la paciencia y el ingenio absoluto de una mente motivada. Fingiendo maravillosamente ser un próspero, amable y legítimo comerciante de gemas preciosas, alquiló estratégicamente una pequeña y lujosa oficina dentro del mismo complejo central y se ganó gradualmente, mediante sonrisas y regalos, la simpatía y la extrema confianza de los estrictos y altamente entrenados guardias de seguridad del recinto diamantífero. Durante incontables meses el astuto ladrón estudió los confusos planos laberínticos del edificio con una paciencia digna de un monje y memorizó fotográficamente cada punto débil y cada ciego rincón de los sofisticados y costosos sistemas electrónicos que vigilaban silenciosamente la inmensa fortuna guardada. Cuando finalmente llegó la helada noche señalada para ejecutar el golpe maestro, su selecto grupo de especialistas clandestinos traídos del extranjero se movió a través de los oscuros pasillos, con la pasmosa precisión quirúrgica de médicos altamente experimentados operando a corazón abierto en un quirófano. Evitaron magistralmente que las muy sensibles alarmas sísmicas sonaran avanzando por los suelos con pasos tan extremadamente ligeros y coreografiados como los de un sigiloso felino cazando en medio de la más profunda y cerrada oscuridad nocturna. Silenciaron los avanzados detectores de calor ambiental simplemente cubriendo sus delicados sensores milimétricos con una barata laca fijadora para el cabello comprada en el supermercado y lograron burlar los temibles y mortales campos magnéticos de la majestuosa bóveda empleando vulgares pedazos de cinta adhesiva comercial transparente. Luego de ese incomparable recital de astucia criminal, abrieron de par en par la inmensa y temida puerta de metal sin forzar violentamente ni un solo engranaje mecánico. Durante varias horas largas y extremadamente extenuantes,
Vaciaron sistemáticamente las pesadas cajas fuertes privadas embolsando febrilmente una cantidad verdaderamente grotesca y absurda de diamantes tallados, maravillosas perlas exóticas y fajos de dinero en efectivo de innumerables denominaciones globales. El gigantesco robo histórico transcurrió en un perturbador y absoluto silencio perfecto y al despuntar el esperado amanecer los cansados ladrones ya se encontraban conduciendo a gran velocidad sus vehículos muy lejos de la escena principal del asombroso crimen. Todo aquel suceso habría sido catalogado rápidamente por la avergonzada prensa mundial como un misterio policial totalmente irresoluble de no haber intervenido inesperadamente un detalle sumamente insólito, torpe y cotidiano. En su huida apresurada y sumamente nerviosa por las carreteras europeas hacia las seguras fronteras libres del país, uno de los despistados asaltantes tiró temerariamente unas misteriosas bolsas oscuras de basura desde el vehículo en movimiento en las verdes cercanías de un bosque frondoso y muy silencioso. Un anciano y solitario ermitaño que cuidaba celosa y agresivamente esas extensas tierras boscosas encontró sorprendido los desperdicios arrojados indiscriminadamente y llamó a la estación de policía local enfurecido por la despreciable contaminación de su sagrado refugio forestal. Rebuscando con sumo cuidado entre esa misma basura abandonada imprudentemente, los diligentes investigadores de la policía científica hallaron valiosos pedazos de extrañas facturas a medio quemar. Misteriosos sobres vacíos que ostentaban el inconfundible logotipo impreso del centro de diamantes asaltado y, además, encontraron un vulgar sándwich de embutidos parcialmente devorado. Este último hallazgo fue fundamental ya que su irrefutable y microscópico material genético depositado en la mordida condujo de manera directa e inequívoca a la identificación, el arresto inmediato y la posterior condena prolongada en prisión de Notarbartolo. Sin embargo, a pesar de las detalladas y muy largas confesiones en los saturados tribunales europeos y de los juicios, sumamente prolongados y sumamente mediáticos a nivel mundial, la inmensa y aplastante mayoría de los destellantes e invaluables diamantes robados jamás logró ser recuperada, ni localizada en ninguna parte por la desesperada policía internacional. Cruzando velozmente las siempre turbulentas y oscuras aguas del imponente océano Atlántico llegamos al cálido y muy soleado hemisferio sur de nuestro mundo, adentrándonos de manera específica en la muy acomodada, hermosamente arbolada y pintoresca localidad residencial de Acassuso, la cual se encuentra situada en las ricas afueras de la inmensa e incansable ciudad de Buenos Aires. Transcurría de manera sumamente apacible el muy caluroso y húmedo mes de enero del próspero año 2006, cuando un colosal asalto de increíbles proporciones teatrales comenzó a desarrollarse inexorablemente y a plena luz del día a la vista incrédula de absolutamente todo un país expectante. Fernando Araujo, un muy tranquilo y reflexivo profesor de variadas artes marciales y una mente sumamente creativa y bohemia que carecía por completo del más mínimo y dudoso antecedente penal en su limpio expediente, había concebido la brillante y alocada idea delictiva mientras fumaba de manera pacífica contemplando largamente el sólido edificio bancario bajo las copiosas lluvias estivales sudamericanas. Él no quería bajo ningún oscuro concepto perpetrar un asalto brutalmente violento ni derramar de ninguna manera una sola y preciada gota de sangre humana inocente, sino que íntimamente deseaba realizar una verdadera y perdurable obra de arte conceptual revolucionaria que expusiera descarada y públicamente la enorme e increíble fragilidad estructural del moderno y presumido sistema bancario argentino. Para llevar a cabo su gran plan, reunió cuidadosamente en secreto a un variopinto, excéntrico y muy leal grupo compuesto principalmente por hombres mayores de vida muy tranquila y también por experimentados delincuentes que ya se encontraban completamente retirados de la mala vida criminal activa. Aquellos hombres entraron muy decididos al banco a plena y abrasadora luz del cálido día de verano, empuñando con asombrosa firmeza armas que parecían muy pesadas pero que no eran otra cosa más que simples y económicas réplicas de plástico totalmente inofensivas y huecas. De manera inmediata y sin dudarlo ni un solo instante tomaron cautivos a decenas de inocentes clientes y también a los muy confundidos empleados de la sucursal bancaria como rehenes temporales, lo que provocó, como era de esperarse, que la extensa zona entera fuera rodeada rápidamente y en pocos minutos por cientos de policías fuertemente armados con escudos, acompañados por tácticos francotiradores apostados silenciosamente en los techos contiguos esperando la mínima orden de fuego, y por un gigantesco y muy ruidoso ejército de ansiosos periodistas transmitiendo la enorme tensión dramática en riguroso y continuo directo televisivo para millones de asombrados televidentes atrapados irremediablemente por la noticia del día.
La fachada externa del espectacular evento era simplemente una clásica y caótica toma de rehenes en pleno y desesperante progreso temporal, pero la verdadera magia logística y el núcleo central del plan ocurría en el oculto y silencioso subsuelo del robusto edificio. Luis Mario Vitet, un hábil, carismático y muy locuaz negociador vestido elegantemente con un fino traje de color gris plomo, se asomaba reiteradamente a las amplias y vidriadas ventanas de la fachada principal del edificio bancario, pidiendo en voz alta que les entregaran pizzas calientes y gaseosas azucaradas para los rehenes asustados, distrayendo muy exitosamente y con suma inteligencia a los altamente entrenados mediadores policiales que estaban en la calle, envolviéndolos con conversaciones extremadamente prolongadas y filosóficas sobre los problemas cotidianos de la vida, los caprichos del destino humano y lanzando demandas temporalmente absurdas e incomprensibles que solo buscaban astutamente dilatar al máximo el inminente asalto armado policial. Mientras la ingenua y muy confiada policía apostada fuertemente en la calle creía fervientemente tenerla peligrosa y explosiva situación bajo su total y absoluto control profesional, los muy ocupados cómplices del locuaz Vitet terminaban apresuradamente y bañados en sudor de abrir a golpes limpios un pequeño túnel secreto que conectaba de manera subterránea el grueso muro sólido de la bóveda blindada principal con un extenso, oscuro y muy húmedo desague pluvial gigante que corría silenciosa y subterráneamente decenas de metros bajo el ardiente asfalto de las calles del tranquilo barrio residencial de Casas Bajas. Utilizaron unas pesadas y ruidosas herramientas neumáticas para perforar exitosamente el resistente hormigón armado de las paredes y comenzaron de inmediato a saquear sistemáticamente e implacablemente las inmensas y muy costosas cajas de seguridad privadas pertenecientes a los clientes sumamente acaudalados de aquella sucursal bancaria, extrayendo presurosamente en grandes bolsas oscuras e impermeables una inmensa e incalculable cantidad de diversas divisas extranjeras, fajos de billetes agrupados y además unas joyas antiguas sumamente invaluables. Cuando la impaciente y muy frustrada policía táctica finalmente tomó la difícil, arriesgada y temida decisión de irrumpir velozmente y por la fuerza bruta en el amplio interior del banco, temiendo el inminente estallido de una inevitable y cruenta masacre sangrienta entre aquellas paredes, los agentes se toparon exclusivamente con la gigantesca e incomprensible sorpresa de encontrar allí dentro a todos los rehenes muy asustados pero físicamente ilesos y totalmente desorientados. Los audaces y muy inteligentes ladrones habían escapado de manera invisible como auténticos fantasmas en la luz, cargando con sumo esfuerzo todo su magnífico tesoro brillante en dos grandes botes inflables de color oscuro que navegaron velozmente y en un rotundo y tenebroso silencio por las oscuras y muy malolientes aguas corrientes del gigante desague subterráneo, perdiéndose definitivamente como rápidas sombras escurridizas y fugaces bajo los enormes y pesados cimientos de la gran imponente ciudad metropolitana. En el interior de la bóveda violentada e iluminada apenas tenuemente por luces de emergencia, los ladrones dejaron deliberadamente abandonadas sobre el suelo las mentirosas y falsas armas de juguete que habían utilizado, junto a una pequeña e insólita nota escrita a mano en papel con unas letras imprentas muy claras y legibles que decía textualmente y con un inconfundible tono filosófico y muy burlesco que en ese tranquilo barrio de gente muy rica todo aquello era exclusivamente cuestión de dinero constante y sonante totalmente sin el uso de armas letales y además invitando a todos a transitarla vida sin guardar rencores profundos. La pequeña y selecta banda criminal disfrutó plenamente de la sorpresiva e inmensa libertad económica, adquirida por un corto y feliz tiempo, hasta que la inesperada y brutal venganza sentimental motivada por los intensos celos de la furiosa esposa, despechada de uno de los miembros más importantes de la agrupación delictiva, los delató cruelmente y sin piedad alguna ante los asombrados tribunales de justicia, cerrando así un capítulo increíblemente brillante e irrepetible en la muy vasta y colorida historia moderna de la astucia delictiva concebida y planificada sin la intención de lastimar o generar víctimas. Espacio realizado por Agustín Sancho Cubero.